Lo primero, pues derogar a Marlaska y las políticas nefastas de Marlaska en materia de seguridad, en materia de inmigración, las cacicadas en los nombramientos, el acercamiento de presos de ETA, aunque creo, por lo que me consta, que ya están todos cerca del País Vasco, pero si aún queda alguno pendiente, ese no se va a ir al País Vasco. Es decir, derogar la política de buenismo penitenciaria que estaba practicando Marlaska con esas decisiones de conceder y premiar los terceros grados. Es decir, si tenías una condena de menos de 5 años, inmediatamente te podían poner el tercer grado. Y entonces, claro, ellos presumían de que vaciaron las prisiones. Efectivamente, aquí venía el secretario general de Instituciones Penitenciarias y en sus comparecencias decía que nosotros a día de hoy tenemos 5.000 presos menos que tenían ustedes con el gobierno del Partido Popular. Y yo decía, pues a ver si me lo explica usted. Es decir, la tasa de criminalidad ha aumentado respecto al Partido Popular un 22% y usted aún encima presume de que vacía las cárceles. Pues vaya política la de usted, porque aún encima en esas penas que de menos de 5 años había muchísimos agresores sexuales. Ojo, y aquí se estaban incentivando inmediatamente a los directivos de las prisiones para poner a la gente en libertad. Y eso con el Partido Popular no va a funcionar. Entonces, hay muchísimo que hacer, porque es prácticamente deshacer todo lo que se hizo. Porque si usted ahora me pregunta, ¿qué dejaría de Marlaska durante estos 4 años en política de interior? Nada, porque lo de Marlaska ha sido la nada. España, claro que es un país seguro, pero resulta que después, cuando hacemos encuestas, resulta que la gente tiene inseguridad subjetiva. Entonces pasa algo. Y sí que hemos visto cómo han crecido las agresiones sexuales. Este gobierno tan feminista de la pancarta, resulta que de media han ascendido un 40% las agresiones sexuales. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Las bandas juveniles, lo mismo. Aumentó la violencia en las calles, hizo algún plan para las ciudades, instalar cámaras o poner refuerzo, no, todo lo contrario. En este momento salen menos agentes a la calle los fines de semana, que es cuando se ocasionan esas peleas entre jóvenes. La España rural, estamos con los cuarteles vacíos, no hay guardias civiles, y en vez de convocar más plazas de guardias civiles porque la demarcación de la Guardia Civil es mayor que la de la policía, pues todo lo contrario, de media cada año son 1.000 agentes menos para la Guardia Civil. Entonces tenemos cuarteles fantasmas como las unidades fantasmas de la Guardia Civil, que no les ponen efectivos, no les dotan de efectivos, pero les ponen un nombre. Y eso es a lo que se ha dedicado el señor Marlaska. Entonces, ¿por qué la gente se siente más insegura? Porque no ve a los policías ni a las guardias civiles, no hay presencia policial en las calles. Y entonces, claro que se siente más insegura, pero es que después también hay datos como en la España despoblada, lo que más subió no han sido los hurtos, han sido los robos con fuerza. ¿Y por qué? Pues porque tienen más tiempo para perpetrar un robo que para hacer un hurto. Es decir, los robos les lleva tiempo hacerlos. Y como no hay agentes en los pueblos, pues es donde más subió los robos con fuerza. Pues mira, fundamental reforzar el principio de autoridad en el Código Penal. Es decir, aquí no puede salir gratis pegar a un guardia civil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo ahora salgo de aquí del Congreso con un policía o un escolta que lleva a un ministro y le dan una bofetada al político y una bofetada al policía que lo acompaña. La del policía con 60 euros ha librado y al político se va a la cárcel. Comprenderá que eso no puede ser. Y después hay que hacer protocolos claros de actuación. A mí me dolía el alma ver el otro día a esa gente dudando entre si salvar su vida o no. Y cambiar de mano, buscar después el arma extensible en vez de la pistola. No puede dudar. Un agente tiene que saber que su prioridad es salvar su vida. Y para eso tenemos que dotarle de instrumentos, tanto jurídicos como protocolos claros de actuación. Y no podemos permitir la criminalización que se hace de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de algunos políticos que estaban en el gobierno, como Podemos, mientras el señor Marlaska y el PSOE callaba y se criminalizaba constantemente la actuación de la policía y de la Guardia Civil. No, ellos no son los criminales son a los que precisamente le da soporte Podemos. Pues mira, que hay que actualizarlo y dotarlo de medios. Pongo el ejemplo, en mi comunidad solo tenemos un psicólogo para atender todas las comisarías. Si no hay medios suficientes,
en la policía ya está externalizado, pero habrá que poner más medios. Lo que no podemos es tener un psicólogo de media por comunidad autónoma para atender a todos los agentes. Después tenemos que hacer protocolos claros respecto a la utilización de las armas cuando esa gente está de baja. Y lógicamente en la Guardia Civil hay que externalizarlo. No puede ser que tu superior jerárquico sea el que vaya a hacer el informe de evaluación sobre tu enfermedad o no mental. Eso no puede ser. Eso tiene que ser externalizado y eso es lo que nosotros quien le corresponde estar en el gobierno, tiene que hacer. Nosotros lo primero que vamos a hacer al llegar al gobierno es realizar una auditoría, como anunció Feijóo, de todos los gastos del Estado y decir a los españoles la verdad. Esto lo hizo Feijóo en el año 2009 cuando llegó a la Xunta y funcionó en el sentido que los gallegos supimos la deuda enorme que nos había dejado el gobierno bipartito del BNG y del PSOE, sabíamos las facturas todas que habían quedado en cajones escondidas y que se desconocía. Entonces lo primero que tiene que hacer Feijóo es esa auditoría de los gastos todos del Estado, de este gobierno, y lo que malgastó y dónde lo malgastó este gobierno. Y una vez que tengamos eso hecho, pues claro que se va a cumplir con el acuerdo de equiparación que firmó el Partido Popular. Hay que hacer otra auditoría, pero no ad hoc, de oiga, póngame esto. No, cuánto nos falta por poner. Y hay que hacer la ley de retribuciones básicas que nosotros en esta legislatura ya hemos presentado como proposición de ley, con lo cual la tenemos muy adelantada y eso se puede traer al Congreso bastante pronto. Pero también hay que decir que es una ley, la de retribuciones básicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay que hacer muy bien, porque nos consta que será la primera ley que vayan a recurrir los nacionalistas. Pues mire, como he dicho en varias ocasiones, hay un recurso en estos momentos por parte de una asociación de la Guardia Civil en el tema de Navarra. Entonces nosotros ahí, lo que debería hacer el gobierno de Feijóo al llegar es con los servicios jurídicos y con la abogacía del Estado ver si se puede paralizar esa competencia, viendo que hay un recurso de algunas asociaciones de la Guardia Civil pidiendo las medidas cautelares. Pero, ojo, el 1 de julio ya ha pasado y era cuando entraba en vigor esa competencia. Entonces no sabemos si la podremos, yo no puedo prometer algo que no sé si lo podremos cumplir. Lógicamente, ojalá lleguemos en plazo para poder revertir y que no se cumpla esa competencia. Yo entiendo que si lo que quiere un gobierno autonómico es los ingresos por las sanciones y a cambio pues tú te encargas de arreglar toda la seguridad vial y todas las carreteras de esa comunidad, yo ahí no tendría inconveniente. Pero ahora, la Policía y la Guardia Civil no se mueve de Navarra y la Policía y la Guardia Civil no se mueve de Cataluña. Es verdad que durante estos años pues, les fueron dando competencias. A mí me dolió, por ejemplo, que había que hacer la transposición de una directiva que era de precursores de explosivos y aprovecharon esa directiva para darle la competencia en materia de explosivos, que era competencia exclusiva de la Guardia Civil, pues también dársela a los Mossos en Cataluña. Entonces, pues claro que todo eso vamos a intentar revertirlo. Ese fue el primer ataque que hizo Marlaska a la Guardia Civil. Históricamente, ese puesto lo venía desempeñando la Guardia Civil. Era una manera de hacer neutralidad, así como otros puestos los estaban desempeñando comisarios, bueno, pues eso lo venía desempeñando la Guardia Civil y era la manera de mantener un equilibrio. Y esto lo hizo siempre todos los gobiernos, todos, hasta que llegó Marlaska. Y a Marlaska, ese día, eso fue un día, ya vi que no quería la Guardia Civil. Ya ponía al comisario más afín que tenía, al llamado comisario Lenin, ya lo ponía al frente de ese organismo y lo ponía ya con carácter político. El problema es que ya lo tenemos todo aclarado. Es decir, la sociedad española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el mundo sabemos lo que ocurrió allí. Por mucho que Marlaska mienta y se harte de mentir, todo el mundo sabemos cuál fue la actuación violenta de Marruecos en territorio español y eso ya no hay quien lo dé ocultado. ¿Qué pasa? Que estos de izquierdas llevan la bandera de que son los únicos que defienden los derechos humanos y ahí nos han ocultado a todos los españoles, el señor Marlaska, más de 23 fallecidos y más de 70 desaparecidos. Y eso nos lo dijo precisamente la Guardia Civil. Fueron los únicos que han contado la verdad en esta historia, mientras Marlaska mentía. En cambio, vino aquí el coronel a contarnos la verdad a todos. Y allí la Guardia Civil se tuvo que replegar porque no tenía medios.
Y eso era lo que nos quería ocultar Marlaska, de que solo había 5 efectivos en ese momento allí y que no tenían medios, que tenían los cascos caducados y por eso rompieron y fue cuando tuvieron que retirar a un agente de allí porque cayó inconsciente al romperle el casco. Después los escudos se cristalizaban porque estaban también en mal estado. Tuvo que pasar esa tragedia para que le enviara 250 cascos, que ya le llaman cascos calientes, porque son 600 efectivos y se los tienen que ir prestando unos a otros. Entonces, él nos quería ocultar eso, de que por culpa de eso tuvo que actuar Marruecos en territorio español. Y nos ocultó eso hasta que los agentes fueron los que nos contaron la verdad. Yo estuve la semana pasada en Ceuta y les digo que Ceuta y Melilla, si vuelve a haber otra tragedia, se repetirá. Si no se dota de más medios, la frontera inteligente, que Marlaska nos mintió, que el año pasado estaba en abril finalizada, después nos dijo en diciembre y ahora nos dicen que por octubre. Es decir, será el PP quien finalice la frontera inteligente porque a día de hoy está sin finalizar. No tengo ni idea. Eso le corresponderá a quien esté en el gobierno. Pero bueno, en el Partido Popular siempre fueron civiles los que llevaron la dirección de la Guardia Civil. Lo que va a hacer el Partido Popular es que el que se lo merece, ascienda. Es decir, Sánchez Corbí y Pedro Los Cobos no fueron ascendidos y fueron saltados 14 veces. 14 veces. Eso es una auténtica vergüenza, que se quiera aniquilar la carrera profesional de Pérez de los Cobos y de Sánchez Corbí, simple y llanamente por llevarle la contraria a 2 profesionales y por temas profesionales. Uno, Sánchez Corbí, por solicitar más medios para investigar casos de corrupción en Andalucía y Pérez de los Cobos por defender que el ministro no se metía en una investigación judicial que no podía y que era secreta. Fíjese usted, ministro y magistrado intentando saber lo que iba a hacer un juez y ver ese informe. Es que ese día Marlaska, cuando fuera la sentencia de Pérez de los Cobos, quedó inhabilitado no solo como ministro de Interior, sino inhabilitado moralmente para volver a la carrera judicial. Yo entiendo que ahora vaya a perder estas elecciones y vaya de diputado por Cádiz. Es que este señor no puede ir a la carrera judicial. Moralmente sus compañeros no le perdonan que siendo magistrado haya intentado ocasionar una injerencia en un proceso judicial que era secreto y que así lo había determinado una juez. Y eso no se lo perdonan. Entonces yo lo veo que allí se vaya a Cádiz porque ni tan siquiera lo quieren en el País Vasco. Si hay convocatoria de generales y les corresponde, el Partido Popular en ningún momento va a arruinar la carrera profesional de esos 2 coroneles a los que Marlaska le ha aniquilado su carrera profesional. Yo defiendo mi programa, y mi programa, aparte de defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, van 2 medidas muy importantes, como una es la de un plan contra la desocupación de viviendas en 24 horas, con muchas más medidas, y otro la multirreincidencia, el que cometa 3 delitos o el que cometa 3 delitos de hurto y el que cometa 3 estafas, ahora se va a ir a la cárcel, con la modificación del Partido Popular, y esa modificación va a ser en los 100 primeros días. Entonces, yo me preocupo de cumplir nuestro programa, un programa que es muy exigente en el momento en que sabemos Feijóo cómo es de exigente en el cumplimiento de los programas electorales. Decir que, lógicamente, con Vox prácticamente yo no coincido en mucho, y menos cuando compara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las Fuerzas Armadas. Son totalmente 2 cosas diferentes y es desconocer totalmente la problemática que existe en España.